Vamos a leer la palabra en la nueva versión internacional. Y dice así en primera de Juan 2:3. Mira lo que hablábamos ahorita. Exactamente es la palabra para que tú veas, Abigail. Y eso es lo que debemos aprender en nuestro altar familiar. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Es radical lo que dice la Biblia. Muchos dicen, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero realmente son palabras vacías. El ser humano está lleno de eso, de ignorancia, porque no leen correctamente la palabra. Y entonces decimos, yo conozco a Dios, yo oro a Dios, pero en realidad no guardamos los mandamientos. En verdad, los mandamientos son muchos, no solo son 10, porque la Biblia está llena de muchos mandamientos, de muchas promesas, pero no logramos aprender los principios que en él hay, porque realmente no leemos con atención y con entendimiento. Y debemos aprender a amar la palabra, a amar a Dios de verdad. Así demostramos con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, que amamos a Dios. Amar a Dios es un modo de vida, no es religión. Hay católicos que van a la iglesia, pero después que salen de la iglesia siguen siendo los mismos mundanos, faltones de la palabra. Van a beber, andan en sus deleites de la vida. Igualmente hay cristianos evangélicos que hacen lo mismo. Entonces, porque viven una religión. Pero esto no se trata de religión. Esto se trata de amar a Dios, de guardar sus mandamientos. Porque aquí dice más adelante, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Amar al mundo es lo que hace el ser humano. El ser humano solo piensa en sí mismo. Por eso ponía de ejemplo la película Todopoderoso. Y mirando la película me dio una tristeza ver cómo Dios le da el poder a una persona para que tenga sus poderes. Claro, en sentido figurado era una película, pero yéndonos a la realidad, así es el ser humano. El ser humano con poder, ¿qué hace? Piensa en sí mismo, ¿cierto? En sus deleites. Entonces en realidad demuestra su poco amor hacia las personas. O sea, la Biblia dice que vivamos como vivió Jesús. Jesús no pensó en sí mismo. Jesús pensaba en la gente. Jesús andaba dentro de las multitudes sanando, dando una palabra de vida. Eso es lo que hacía Jesús y es lo que debemos aprender nosotros. Levantar altares familiares como este, o simplemente compartir en pareja, o una madre a un hijo enseñándole. ¿Cómo? A cómo vivió Jesús, lo que hizo Jesús. Jesús simplemente dio su vida por amor a todos nosotros. Eso es el mayor sacrificio que ha hecho un hombre. Y no solamente era un hombre, era el Hijo de Dios. Y eso fue lo que nos hizo heredar la salvación por medio de Jesús y ese sacrificio. Entonces la Biblia nos dice que caminemos y vivamos como vivió Jesús. Y eso no quiere decir que vayamos y vamos a morir en un madero, pero sí podemos morir por la fe, enseñándole a otros. Porque ahorita la moda es quédate en casa, no salgas, cuídate. Pero ¿será eso lo que quiere Dios? ¿Será que Dios quiere que todos se queden en su casa? No. Yo creo que Dios quiere que sigamos compartiendo el Evangelio. Que vayamos allá al necesitado, al que está hambriento de la palabra. Y no seguirle el juego al diablo.
Entonces no debemos amar al mundo ni lo que está en el mundo, sino amar a Dios con todo nuestro corazón, porque es el primer mandamiento. Y amar a Dios es guardar cada mandamiento, cada palabra. Eso es lo que debemos hacer, que cuando nos reunamos a hacer un altar familiar, lo hagamos con reverencia, creyendo que Él está aquí, porque realmente la Biblia dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está allí en medio nuestro. Debemos estar unidos a Jesús. La palabra dice